Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Cómo prevenir los riesgos psicosociales y el estrés laboral con éxito. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzati y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar la conferencia del día. Les recuerdo que para poder ver esta sesión en formato grabado o para consulta una vez finalizada lo pueden hacer en nuestra página web o a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como unipymes.com. También recordarles y hacer la invitación para los programas que inician en noviembre, entre los que se cuentan el de gerencia de felicidad, perdón, les doy el nombre exacto del diplomado. Se llama Gerencia Moderna Basada en la Felicidad, con Mauricio Anaya, nos va a estar acompañando. Él impartió una sesión hace 8 días, hace 15 días tal vez. También está el curso práctico en gestión eficiente de inventarios, bodegas y almacenamientos y el curso práctico indicadores y cuadro de mando integral como estrategia de gestión. Les recuerdo que toda esta información, para quienes nos preguntan, la pueden conocer en nuestra página web. Ya en un segundo, perdón, les decía yo, hoy nos acompaña Sandra Milena González, psicóloga especialista en salud ocupacional de la UMB, certificada y acreditada en análisis de desarrollo personal, conocimiento y experiencia en programas de vigilancia epidemiológica para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, consultor en recursos humanos para desarrollo e implementación de modelos de competencias, evaluación del desempeño, evaluación de impacto en la disminución de los factores de riesgo psicosocial y la accidentalidad. Muchas gracias. Ya estamos todos conectados, ¿cierto? Así es. Entonces, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar, pues el tema de hoy es un tema de mucho interés para las organizaciones, es el tema de riesgo psicosocial en Colombia. Para hablar de riesgo psicosocial en Colombia, pues yo pienso, o para hablarlo no solo en Colombia, sino en cualquier país, tenemos que empezar a entender qué es el riesgo psicosocial. Y entender qué es el riesgo psicosocial es de las cosas más complejas para las organizaciones, porque es un riesgo que finalmente, o un peligro que no es tangible, que no lo puedes tocar, que difícilmente lo puedes ver. O sea, no es un riesgo como el eléctrico, como el riesgo mecánico, como el riesgo, que son riesgos o son peligros que como el riesgo químico, que uno la soda cáustica, el cable, lo ve. Este es un riesgo, decimos nosotros los psicólogos, que es un riesgo que se siente más que verse. Y cuando decimos que es un riesgo que se siente, pues es un riesgo que de entrada ya es subjetivo, porque acuérdense que lo que yo puedo sentir está muy asociado a lo que logro percibir y a lo que logro entender de mi entorno, ¿cierto? Cada vez con más frecuencia en Colombia se habla de riesgo psicosocial. O sea, ya no es algo tan alejado, tan desconocido, algo como que no, eso no es de mi empresa, aquí gestionamos los peligros o los riesgos que son netamente evidentes. El riesgo psicosocial se convirtió en un peligro, uno, de alta influencia en las organizaciones. ¿Por qué? Porque las organizaciones que le apuntan a la productividad, a ser saludablemente estables o sanas, pues son organizaciones que tendrán que involucrar el tema psicosocial. Para involucrar el tema psicosocial, pues tienen que involucrar las emociones de los trabajadores. Uno dice, ¿qué hago, qué debo hacer para que una organización, para que el trabajador me perciba de una forma, o perciba mi organización de una forma saludable? Es un reto difícil en la medida en que cada uno percibe la realidad de una forma diferente. Entonces empecemos por ahí. Trabajamos con seres humanos para seres humanos, seguramente, y recuerden que una de las características de nosotros, pues es que tenemos todos personalidades diferentes, ¿no? Que tenemos personalidades totalmente distintas, únicas e irrepetibles, ¿cierto? Con tendencias similares, y nos podemos parecer o podemos tener algunas tendencias donde en personalidad somos similares, pero nunca iguales.
Y una de las, digamos, una de las características de la personalidad, pues obviamente, o la personalidad está influenciada directamente por la percepción. Entonces, ¿a qué le deben apuntar las organizaciones? A que los trabajadores nos perciban como una organización sana para ellos, saludable. Pero ¿cómo llegar a que esa percepción que es tan subjetiva sea positiva del 100% de los trabajadores? Pues ese ha sido el reto, ¿no? Y ahí es donde trabajamos todo el tiempo. El reto es, estandaricemos primero qué es una organización saludable. Hace muchos años, para hablar de organizaciones saludables, era una organización saludable pues el que hiciera rifas, juegos y espectáculos, fiesta de fin de año, la fiesta, los regalos de los niños, el bono a final de año, el regalo, los bonos mensuales, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo que cada uno o cada organización desde su punto de vista o de su percepción hacía para que sus colaboradores lo percibieran como qué chévere trabajar en esta organización. Pero digamos que a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que eso no es todo, o sea que eso no es la verdad absoluta. Y el Ministerio de Trabajo entonces, en aquella época, Ministerio de la Protección Social, fue cuando empezó a reglamentar de una forma más, o a definir de una forma más clara qué es el riesgo psicosocial. Uno, o sea, lo definió y dijo, son todas aquellas condiciones condiciones del ambiente intralaboral, extralaboral, que eventualmente puedan generar un nivel de riesgo o a nivel de riesgo psicosocial o a nivel de la salud mental o alterar su estado de estrés o generar un estado de estrés en el trabajador. Digamos que dicho de otra forma, el riesgo psicosocial es todo agente, y entiéndase como agente, situación o persona, que me afecte a mí como colaborador. ¿Y cómo sé que me afecta? Porque empieza a desencadenar en mí situaciones de estrés con mucha frecuencia y mucha intensidad, ¿sí? Si usted tiene un cargo donde normalmente su gente se estresa 8 horas al día, 5, 6, 7 días a la semana, pues entonces su cargo, digamos, el agente de riesgo es la realidad del cargo, ¿sí? Las características del cargo. ¿A dónde tienen que apuntarle los empleadores? Pues a que esos agentes de riesgo se disminuyan o se minimicen. Ahí, este peligro, al igual que los otros, es difícil de eliminarlo, ¿no? Se minimiza, mas no se elimina. Entonces, ¿qué dice la resolución 2646? Definamos qué es el riesgo psicosocial, es lo primero que dice. Después de definirlo, dice, ¿dónde están los agentes de riesgo? Ah, pues en la vida intralaboral y en la vida extralaboral, y hay unas características de personalidad que también influyen. Desde el año 79, más o menos, en Colombia, se habla de salud mental. O sea, se dice, mire, señores empleadores, hay estas leyes, estas resoluciones y estos decretos que están orientados a cuidar la salud mental de sus colaboradores o de sus trabajadores, ¿cierto? Pero es solo la resolución 2646 en el año 2008 quien realmente establece y define, bueno, el tema psicosocial se debe hacer así, hacer un diagnóstico, hacer una intervención y hacer un seguimiento en el marco de un sistema de vigilancia en caso de que esa organización lo requiera. Entonces, desde el año 2008 es donde en Colombia donde se viene o donde se habla de una manera más seria de riesgo psicosocial. Sin embargo, en uno de los artículos de la resolución 2646 dice textualmente o literalmente, dice, deben aplicarse instrumentos para realizar este diagnóstico de riesgo psicosocial que hayan sido validados en el país, ¿cierto? Resulta que en ese instante, en el año 2008, no existía ningún instrumento validado en el país. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de la Protección Social? Sacó a licitación, bueno, ¿quién puede ser el oferente para que desarrolle un instrumento y lo valide en este país? En ese momento, quien estaba realmente preparado como institución o como sitio, centro de investigación,
fue la Universidad Javeriana. Es por eso que ustedes encuentran que para hacer el diagnóstico de riesgo psicosocial, para medir riesgo psicosocial, pues el único instrumento validado en el país es el que desarrolló esta universidad. Y no lo desarrolló porque sí, lo desarrolló pues porque contractualmente eso fue lo que le solicitó el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Pero este desarrollo no terminó en el año 2008, digamos que más o menos a finales del 2010 e iniciando el 2011 fue cuando se lanzó realmente el instrumento que fue validado. Acuérdense que los instrumentos son validados o válidos y confiables. La confiabilidad, la mayoría de instrumentos son confiables, porque los hace un estadístico, hace todo el tema de baremación y lo vuelve un instrumento confiable, el peso de una pregunta con relación a la otra, bueno, todo lo que numéricamente o estadísticamente tenga que hacerse. El tema importante de este instrumento está en la validez. La validez es que sea aplicado para cultura colombiana, para realidad del sistema general de riesgos laborales de nuestro país, ¿sí? Y que no sean instrumentos que hayan sido validados en Europa, que son los que normalmente traen a Colombia, en Europa, cuando la cultura europea es distinta, el lenguaje es distinto, la dinámica de trabajo es totalmente diferente a la nuestra. El único instrumento que hoy en el país ha sido validado acá con personas afiliadas al Fondo General de Riesgos Laborales, pues es el de la Javeriana. Ninguno otro ha hecho la tarea como la hizo pues esta universidad. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes conozcan un poco de normatividad. Bueno, y uno dice, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿qué es lo que pretende o qué es lo por qué hay que hacer todo el tema de riesgo psicosocial? Entonces, lo primero, debo saber qué es el riesgo psicosocial. Entonces, son todas esas situaciones o agentes, personas que en mi ámbito laboral generan estrés a mi trabajador, en una alta intensidad y en una alta frecuencia, ¿sí? Se presenta todos los días durante 5 horas al día. Hay cargos que por su actividad económica ya generan alto nivel de estrés. Por ejemplo, el que contesta al call center de un PQR, de un tema de quejas y reclamos, ¿cierto? Ese es un cargo que desde su concepción, desde su descripción de cargo, desde su esencia, pues es un cargo que va a tener alta exposición al estrés porque todos los que llaman a poner quejas y reclamos, pues llaman molestos, ¿cierto? No sé, un conductor de transporte público o todos los cargos que atiendan público de alguna manera tienen mayor exposición de riesgo psicosocial a los que estamos trabajando en un área netamente administrativa y que no tenemos relación con público. Ellos ya están expuestos a unos agentes de riesgo psicosocial más altos que los que no estamos atendiendo público, porque tienen que relacionarse constantemente con otros temperamentos, con otras personalidades, con personas o usuarios agresivos, con usuarios molestos, con usuarios insatisfechos. Entonces, eso ya hace que la conversación o la relación entre este trabajador que está haciendo una tarea y el usuario que está atendiendo, pues ya sea un tema complejo o agresivo para mí como usuario. Diferente, no sé, si yo atiendo, asesoro en joyería, venta de argollas de matrimonio, pues seguramente que el usuario que atiendo siempre será un usuario como más calmado, en un estado como de felicidad, como en algo. Entonces también dependiendo el tipo de usuarios que atiendo, el riesgo psicosocial es mayor o es menor. Entonces, ¿qué dice la norma? Identifique si el riesgo psicosocial en su empresa y su actividad económica y sus cargos es mayor o menor, ¿cierto? Si es menor, pues genere actividades de promoción, ¿sí? Y ya más adelante vamos a ver qué es promoción, prevención e intervención. O prevención primaria, secundaria y terciaria, que son los términos que vamos a hablar ahora. ¿Y para qué? ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque es que si yo no lo identifico y no lo controlo, desde el año 2014, cuando se actualizó la tabla de enfermedades, el decreto 1477 estableció, definió mejor qué enfermedades son derivadas o asociadas al estrés laboral.
y mire que tenemos 26 enfermedades derivadas o asociadas al estrés, ¿sí? ¿Qué me está diciendo la norma? Antes del decreto 1477 teníamos la tabla de enfermedades y solo en el artículo 42 se mencionaba que se consideraban enfermedades derivadas del estrés todas aquellas en las que se demostrara la causalidad o la relación, ¿sí? Aquí no me está diciendo solo las que se demuestre causalidad o relación. Aquí me está diciendo el trastorno psicótico agudo, transitorio y transitorios pueden ser trastornos derivados del estrés. Pueden ser de origen laboral o pueden ser de origen común, ¿sí? Esa es la particularidad de estas enfermedades, que también, como todas las otras, como el cáncer, como todas las otras patologías, como la hernia, el manguito rotador, bueno, todas estas patologías que son derivadas de algún peligro laboral o de origen laboral, en términos psicosociales pasa exactamente lo mismo. Mi episodio depresivo puede ser un episodio depresivo de origen común o puede ser un episodio depresivo de origen laboral. ¿Ok? Entonces mire lo que tenemos acá, 26 enfermedades relacionadas, asociadas o derivadas del estrés. Angina de pecho, les voy a mencionar las que más digamos como que se están diagnosticando hoy en día por las ARLs o EPS que se la remiten a las ARLs. Están los episodios depresivos, los trastornos de pánico, los infartos de miocardio, ¿sí? Los infartos agudos de miocardio, las úlceras gastrointestinales, aunque sean las más frecuentes, o sea, lo que más sufre la gente, es la que es más compleja de identificar, como de origen laboral. Normalmente se asocia con el origen común y difícilmente las personas pueden asociarla con el origen laboral. El trastorno de ansiedad generalizado también es un trastorno que tiene mucha relación con el tema laboral. Son de los que más están diagnosticando, o por lo menos que los médicos de la EPS están relacionando con mayor facilidad al contexto laboral por la tarea que desempeña el trabajador. Miguel, yo sé que tenemos ronda de preguntas, pero si alguien en este instante tiene una pregunta, pues con muchísimo gusto, Miguel, tú me cuentas y las vamos resolviendo. Tenemos por lo pronto una pregunta de Judy Osorio, dice: buen día, tengo una inquietud, estuve en una capacitación con un psicólogo especialista en riesgos psicosociales y nos dijo que el instrumento de la Universidad San Buenaventura de Cali también es válido para medir estos factores. Pero el de la Universidad San Buenaventura no tomó como muestra los afiliados al Fondo General de Riesgos Laborales según la estadística que tiene el Ministerio de Trabajo, o sea, no pasó. Ese instrumento es confiable, o sea, ¿qué quiere decir? Que lo hicieron personas que saben de estadística, que le dieron el peso a cada pregunta que debían, o sea, que es un instrumento en el que yo puedo confiar, ¿sí? Porque numéricamente está muy bien elaborado, pero no está validado para el percentil colombiano o para las características de personalidad colombiana, para, no sé, para la cultura colombiana. ¿Sí? Eso es lo que lo hace válido. Y para que lo pueda validar, tiene que hacerlo a través del Ministerio de Trabajo, tiene que solicitarle de manera aleatoria un listado de trabajadores afiliados al Fondo General de Riesgos Laborales e invitar a estos trabajadores para validar el instrumento. Y el único que ha hecho esto es el de la Universidad Javeriana. Bueno, los otros son confiables, muy buenos, muy bonitos, numéricamente muy bien hechos, ¿sí? Estadísticamente hablando, pero de ahí a que hayan sido validados con personas afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales, el único es el de la Javeriana. Dice Judy Osorio también, pero nos dijeron que el ministerio ya lo validó. No es cierto. Y le voy a decir que no es cierto a Judith, ¿por qué? Uno, porque yo hago parte de los 50 psicólogos expertos del país que trabajamos en el desarrollo de esta guía técnica de intervención, que finalizó el año anterior, que se socializó pues a nivel nacional, número 1, y 2, porque estoy capacitando a los inspectores que van a salir a hacer las auditorías de riesgo psicosocial en Colombia por parte del Ministerio de Trabajo. Yo se lo puedo decir con toda certeza. Y de hecho, le voy a invitar a Judy para que, no sé, a través de mi correo, si quiere, ahorita ahí va a quedar, voy a invitar a Judy para que le escriba, por favor,
a msoler@mintrabajo.gov, que es la doctora Marcela Soler, directora de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo, y tú le haces la pregunta a ella, la consulta, si quieres, directamente. Pero no es cierto, lo digo con toda certeza. Pero bien, doing. Es que eso es lo que pasa, desafortunadamente es lo que pasa, ¿no? Sura también en su momento, que estaba y el de Sura pues es un instrumento confiable, más no válido, ¿sí? Y, por ejemplo, la modalidad virtual no está aprobada aún. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Para qué hacen las organizaciones esto? Lo hacen para que nosotros a toda costa como empleadores hagamos prevención y en el corto plazo, pues siempre está evitar el accidente laboral, pero en el largo plazo lo que nos interesa es evitar la patología, evitar la enfermedad. Entonces no queremos trabajadores con ninguno de estos trastornos asociados o de interés psicosocial asociados al estrés laboral. ¿Bueno? Listo. Recuerden que el único estrés que está para finalizar acá el tema de patologías, el único estrés que está en la categoría de patología, pues es el estrés postraumático. El estrés que nosotros experimentamos todos los días, que el estrés del trancón, que el estrés, eso no es una enfermedad, eso es una alerta, eso es un síntoma. Pero el estrés y por eso nunca les van a decir, su enfermedad se llama estrés. No, su enfermedad se llama episodio depresivo, o se llama depresión derivada del estrés laboral, o se llama estrés postraumático derivada de accidente laboral, ¿sí? Pero nunca su enfermedad se va a llamar estrés. Listo. Es importante me imagino que todas las personas que hoy nos acompañan, pues son las encargadas de manejar el proceso de riesgo psicosocial, ¿cierto? ¿Qué deben saber? Antes, aunque la ley siempre ha dicho que, desde que se emitió la resolución 2646, se ha dicho que es responsabilidad del empleador hacer el diagnóstico de riesgo psicosocial por mucho tiempo, y no hablemos, creo que hasta el año 2015, 2016, las ARL subsidiaban, digamos, el tema del diagnóstico, y aún no era visto como una sanción, aunque decía la resolución 2646 siempre ha dicho que esto es responsabilidad del empleador, o sea, de la empresa. Pero digamos que las ARLs por algún tiempo pues apoyaron a las organizaciones en el diagnóstico. Desde que se empezaron a emitir sentencias donde multaban tanto a la empresa que recibía el beneficio de la ARL como a la ARL que daba el beneficio de hacer el diagnóstico de riesgo psicosocial, pues obviamente se ha disminuido muchísimo. Y es importante que ustedes como empresa lo sepan. Yo, digamos que mi obligación es contarles. Debo contarles que según la resolución 2646 y hoy en día el Ministerio de Trabajo, es prohibido, o sea, que las ARLs realicen el proceso de diagnóstico de riesgo psicosocial. Pueden acompañar a las organizaciones en crear el documento, el programa de vigilancia, pueden ayudarle en todo el proceso de intervención, capacitación, pero no en el de diagnóstico, o sea, ir a aplicar la encuesta y recolectar la información, no. ¿Por qué? Porque entonces estamos cometiendo un delito denominado peculado. Entonces el peculado es que yo me apropio de un bien que es público, que en este caso son los bienes del Fondo General de Riesgos Laborales del país, para beneficiarme como empresa, o sea, para obtener un beneficio individual. ¿Listo? Entonces es importante que lo sepa. Es importante que sepa que el diagnóstico debe hacerlo un psicólogo o debe hacerlo un psicólogo especialista en salud ocupacional, ¿cierto? Que solo en departamentos donde no se hayan emitido licencias en salud ocupacional para psicólogo, se aceptará que sea un psicólogo con 100 horas de capacitación. Pero les cuento que hoy en día, pues creo que no, yo no tengo conocimiento que haya un departamento que no haya emitido la primera licencia en salud ocupacional para un psicólogo. Por lo tanto, el tema de las 100 horas hoy, ¿no? Hoy, a 2007. En el año 2008 seguramente era viable, en el 2009, 2010. Pero hoy en día, casi que yo creo que todos los departamentos, su Secretaría de Salud ha emitido por lo menos una licencia en salud ocupacional. Si no fuera así, si no hubiese emitido y si no tuviera psicólogo ese departamento,
sería válido que lo hiciera un psicólogo con 100 horas de capacitación específica en riesgo psicosocial. Es importante que cuando ustedes contraten un servicio a través de un proveedor, pues verifiquen que este proveedor tenga la empresa, ya no el psicólogo, la empresa, el proveedor que contrate, tenga licencia en salud ocupacional emitida por parte del Ministerio de Salud, perdón. Pero no solo eso, sino que el alcance de esa licencia tenga psicología en seguridad y salud en el trabajo. Porque el problema de las licencias es que las licencias todas vienen con unas limitaciones. Entonces mi licencia solo me dice que puedo hacer psicosocial. La licencia ya que sacaron para otra empresa solo dice que puede hacer riesgo químico. Y eso verifíquenlo para todo tipo de proveedores. El que, por ejemplo, muchas empresas o muchos proveedores dicen sí, yo le hago análisis de puesto de trabajo. Y resulta que si usted se va a revisar la licencia, análisis de puesto de trabajo no era al alcance de ese proveedor. Y en Colombia muy pocas, bueno, no muy pocas, pero no todas las empresas pueden hacer análisis de puesto de trabajo, porque para ello deben contar con unos equipos y con ergónomos especializados, y no toda la gente que saca la licencia o que expide la licencia, pues tiene puede demostrar esto frente a la Secretaría de Salud. Sin embargo, le ofrecen a los trabajadores o a las empresas a prestar ese servicio. Entonces es importante que para cualquier servicio que van a comprar, adquirir, pues ustedes verifiquen que la licencia de ese proveedor tenga el alcance. Miren, yo siempre pongo este ejemplo, yo les digo, bueno, la gente sabe por qué se llamará batería de riesgo psicosocial. Mucha gente no, ni idea. Y pongo el ejemplo de, guardando todas las proporciones, todos conocemos una batería de cocina, ¿no? Entonces, la batería de cocina tiene la olla grande, la olla pequeña, el sartén, la olla mediana. El instrumento desarrollado por la Universidad Javeriana es la batería para la identificación de los factores de riesgo psicosocial, digo guardando todas las proporciones, y es porque tiene varios instrumentos, ¿cierto? Tiene 3 cuestionarios y 3 guías, que las voy a usar de acuerdo a lo que vaya a hacer. Lo mismo que ocurre con la batería de cocina. La uso dependiendo de lo que vaya a preparar. Aquí pasa igual. Para hacer el diagnóstico inicial de factores de riesgo psicosocial intralaboral, extralaboral y estrés, uso los cuestionarios. O sea, el punto 1 que están viendo, el punto 2 y el punto 6. Cuando ya tenemos los resultados y estamos en un tema más profundo, entonces ya entramos con las guías. La guía para hacer análisis de puesto psicosocial, que se usa, entre otras cosas, para solicitar el permiso al Ministerio de Trabajo para horas extras, las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales para profundizar en temas específicos que en los cuestionarios puntuaron muy alto. Este es un instrumento muy completo. Puede ayudarme a recolectar información de manera subjetiva y también de manera más objetiva con los instrumentos cualitativos. O mejor, también me puede ayudar a recolectar una información cuantitativa y una relación cualitativa, o sea, una más de números y otra más de cuénteme, explíqueme, dígame. Ok. ¿Qué tiene el instrumento? Digamos que vamos a hablar de los 3 cuestionarios, del 1, del 2 y del 6. El 1, ¿qué pretende? Pretende identificar en las organizaciones estas 16 dimensiones intralaborales, desde características de liderazgo hasta recompensas, qué percepción tienen estos factores o estas variables a los trabajadores. O sea, yo le pregunto a mis 100 trabajadores o a mis 10 trabajadores, ¿cómo perciben las características de liderazgo de mi empresa? Y esos 10 trabajadores son los que opinan si les parece que le genera nivel de riesgo alto, bajo, sin riesgo, medio. Aquí en estas variables, nosotros no vamos a identificar, o la pretensión no es identificar qué trabajadores son, don Juan, don Pedro, doña María, qué trabajadores son los que están diciendo que las características de liderazgo no le favorecen. Aquí lo que queremos es trabajar en la línea más epidemiológica, que es lo que la mayoría percibe como factor de riesgo. Entonces, de las 16 variables, yo lo que pretendo es saber, de esas 16 variables, cuál de ellas es la que genera mayor estrés y cuál la que genera menor estrés en la gente. Entonces puede pasar lo siguiente,
que de 100 personas encuestadas, 98 digan que las relaciones sociales en el trabajo le generan nivel de riesgo muy alto. Pues eso que me está diciendo a mí como empresa, que yo tengo que trabajar en las relaciones sociales en el trabajo. Es básicamente lo que yo debo hacer con este instrumento. Y no quiénes son el 98%, quién fue el que opinó eso. En términos epidemiológicos, a mí no debe interesarme quién fue el que respondió. Si fue María, si fue Juanito, si fue don Juan. A mí no debe interesarme eso. A mí debe interesarme en una línea epidemiológica es cuánto o qué porcentaje de los trabajadores considera qué variable genera mayor nivel de riesgo y sobre esa variable trabajo. ¿Sí? Es importante porque a veces la gente dice, bueno, o los mismos trabajadores, si no se hace una buena sensibilización, es que yo tengo que decir que todo acá está bien porque yo no quiero que mi jefe después mire la encuesta y se dé cuenta que respondí, entonces el temor a la represalia. Aquí lo que le decimos a la gente es no. Tranquilo porque nosotros vamos a trabajar en la línea epidemiológica. O sea, vamos a saber de las 16 variables cuál es la que genera mayor o menor riesgo. Y estas son las variables, no les vamos a preguntar nada diferente a lo que ustedes ven ahí en esta diapositiva. Liderazgo, control sobre el trabajo, demandas del trabajo y recompensas son las 4 categorías. Pero cada categoría o denominado para la batería cada dominio tiene unas dimensiones asociadas. Bueno, en la vida extralaboral, dice la misma interpretación de la resolución 2646, es que no solo las condiciones que estresan a un trabajador se derivan o vienen del trabajo, también vienen de situaciones que están fuera de él, o sea, en su vida extralaboral, pero yo no puedo desconocerlas. ¿Y por qué no puedo desconocerlas? Porque finalmente es la misma persona, solo que está en otro entorno. Y finalmente lo que le pasa a mi trabajador en la vida extralaboral, pues termina por afectarme en mi vida intralaboral y viceversa. Entonces, por eso debo cuidar muy bien tanto el entorno intralaboral, que sobre él pues tengo mucho alcance, pero también debo cuidar el entorno extralaboral. ¿Ok? Miguel, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Tenemos varias, Milena. No sé si dejamos todo hacia el final de la sesión para poder avanzar en el tema. Ok. Me indicas, por favor, cuando tengamos la sesión de preguntas, ¿cierto? Vamos a tener unos 10 minuticos, digo yo, ¿no? Pregunto. Sí, cuando finalicemos, tipo 11:50. Perfecto, gracias. 11:50. Ok. Entonces, en los factores individuales, también es fundamental, digo yo, de las partes más importantes en términos psicosociales, es la parte individual. ¿Por qué? Porque aquí mi personalidad juega un papel fundamental a la hora de percibir una situación como de riesgo o no. Hay situaciones que experimentan los trabajadores o las personas que quien está de este lado o que nosotros decimos, pero ¿cómo se estresa por eso? A mí me parece que eso no es tan grave, decimos nosotros. Pero quien está viviendo la situación y que la está experimentando, la está viendo de una forma o desde una perspectiva distinta. Y para este trabajador o para esta persona que está viviendo esa situación, siente que es terrible, que es lo peor que le ha podido pasar. Y eso tiene mucho que ver con su personalidad y sus características, su estilo de afrontamiento. Los estilos de afrontamiento son esa capacidad que yo tengo para afrontar o enfrentar cada situación. Mira un ejemplo típico en Bogotá, el trancón de Bogotá. Entonces uno dice, el trancón de Bogotá es la fuente de estrés de mucha gente. Es la fuente de estrés de aquel que no ha aprendido a afrontar esa situación y a entender que transportarse en Bogotá o que vivir en Bogotá, pues ya es una situación compleja. Transportarse en Bogotá no es fácil. Y si usted, digamos que es como el cobro que nos hace la ciudad, ¿no? Todos queremos venir a la ciudad, crecer profesional, académicamente, manejar, digamos que uno dice, voy a crecer en la ciudad,
pero a cambio yo tengo que enfrentarme con una ciudad que tiene una dinámica distinta. Si yo entiendo que transportarse en Bogotá es complejo, que transportarse en Bogotá es difícil, pues no me va a estresar el trancón, ¿cierto? Porque yo sé y he desarrollado un mecanismo para afrontar esto. El perfil sociodemográfico también es importante, cuántos años tengo, qué escolaridad, cuántos hijos, dónde vivo, cómo vivo. Mire, si vivo más cerca de mi trabajo, pues obviamente mi nivel de riesgo también lo voy a percibir como algo bajo, muy bajo, ¿cierto? Si me transporto en bicicleta, o sea, la forma como yo afronto cada situación es fundamental para percibir una situación como de riesgo o no. En teoría, uno diría en las organizaciones, ¿yo a qué tengo que apuntarle para que los trabajadores me perciban como una empresa saludable? Yo tengo que apuntarle a conseguir o a encontrar o a seleccionar trabajadores con estilos de afrontamiento adecuados que le permitan adaptarse fácilmente a los contextos, que le permitan fácilmente desarrollar una estrategia para cualquier situación de estrés que se le presente, ¿sí? Entonces es muy, muy importante en los procesos de selección garantizar que yo he seleccionado a mi trabajador con unas características de personalidad que se ajusten al perfil de cargo que estoy requiriendo o que estoy buscando. Las condiciones de salud, los exámenes periódicos o los exámenes ocupacionales de ingreso son también muy, muy importantes. Yo debo conocer, por más mínima que sea la condición, por ejemplo, el señor tiene tendencia a la diabetes y yo soy una empresa que hace dulces, chocolate, no sé, pues yo debo tener en cuenta ese trabajador que aunque tener tendencia a la diabetes o ser diabético, pues no le impide, no es una situación que incapacite a una persona para trabajar, no, para nada, pero sí debo tenerla en cuenta dentro de mi organización donde la voy a ubicar. Entonces, la información sociodemográfica que yo tenga de mi trabajador, las condiciones de salud que él me manifieste como trabajador y las condiciones de salud que yo logre identificar en los exámenes médicos ocupacionales también son muy importantes. Las características de personalidad y el estilo de afrontamiento es de las cosas que realmente hacen prevención de riesgo psicosocial. Si usted, por ejemplo, para un cargo de servicio al cliente, donde va a atender usuarios molestos, usuarios emocionalmente afectados o que vienen con una queja o un reclamo, y usted va a contratar a una persona con bajo autocontrol, pues es una persona que se va a estresar fácilmente y que no le va a dar un buen servicio al trabajador, al usuario, perdón. Miren, entonces decimos que conociendo el perfil sociodemográfico del trabajador, conociendo las condiciones de salud, haciendo un buen proceso de selección, identificando el nivel de riesgo psicosocial a través de la batería, pues entonces es momento de hacer ya la intervención. Desde el año anterior, y aquí les contaba, desde el año 2015, finales del año 2015, iniciando el año 2016, en Colombia se emitió por parte del Ministerio de Trabajo y nuevamente la Universidad Javeriana la guía para promoción, prevención e intervención de los factores de riesgo psicosocial en la población trabajadora. Esta es una guía que no existía, entonces la intervención del riesgo psicosocial siempre estaba muy sujeta a lo que el psicólogo hacía o planteaba en una empresa. A partir de este año, ¿qué dijo el Ministerio de Trabajo? Definitivamente las empresas necesitan una guía. Y no solo quedarse con el concepto que tiene el psicólogo especialista frente a la intervención, necesitan una guía que les permita ampliar su visión, enseñarle. Y entonces desarrolló esta guía de intervención, para ello convocó a 50 psicólogos especialistas en salud ocupacional, los denominó 50 psicólogos expertos para que participáramos en la validación de esta guía. Esta guía, digamos que cambia como el concepto de intervención y nos vamos y denomina 3 términos que son importantísimos en la intervención del riesgo psicosocial. Intervención primaria.
Promoción de la salud. Cuando hablamos de promoción de la salud estamos diciendo que estas son actividades que van dirigidas a personal sano, a la mayoría de los trabajadores, ¿cierto? Digamos que estas son las actividades estas son las actividades que se hacen para la mayoría de la población o para toda la población en faceta preventiva. La intervención secundaria son actividades que se realizan para trabajadores altamente expuestos. Están sanos, pero altamente expuestos. Ejemplo, un conductor de bus de Transmilenio. Es un conductor sano, pero altamente expuesto al riesgo psicosocial. Segundo ejemplo, un trabajador de call center que responde el asterisco 611 de cualquier operador de celular, ¿cierto? Es un trabajador sano, pero con alta exposición al riesgo psicosocial. Prevención terciaria es la que se hace ya sobre un trabajador que está presentando algún síntoma, o sea que está presentando incapacidades, que ya el médico le diagnosticó una situación de estrés, de ansiedad. En esos términos está la guía de intervención. Esta guía de intervención, ¿qué contiene? ¿Sí? Contiene 34 estrategias generales. ¿Sí? Promoción de la salud, factores protectores, intervención del riesgo psicosocial. Quiere decir que tengo 34, yo como empresa, tengo 34 opciones para intervenir el riesgo psicosocial, dependiendo de la dimensión que me haya puntuado más alto. Pero adicional tengo algo que a mí me parece maravilloso, y es que son 6 protocolos de actuación del riesgo psicosocial por sector: administración pública, defensa, educación, sector financiero, salud y servicios y transporte. O sea que si usted que está hoy acompañándonos tiene una empresa de transporte, debe saber que existe un protocolo para usted como organización, con su actividad económica. Que si usted es del sector de educación, pues tiene un protocolo distinto. Y tenemos estos que a mí me parecen maravillosos, que son los protocolos de actuación por efecto. Entonces, ¿qué quiere decir? A veces la gente o las organizaciones les llega un trabajador con diagnóstico de depresión y dice, pues sí, estuvo incapacitado 5 días por depresión, pero ya llegó sano, o sea, ya está bien, solo fueron 5 días de incapacidad, pero usted no sabe cómo actuar con él, si le hablo, no le hablo, si lo dejo, si lo miro, si no lo miro. El protocolo de actuación es un protocolo diseñado casi que para el dueño de la organización y de la empresa, y que le dice paso a paso cómo actuar sin ser usted IPS, sin meterse pues como en el terreno de la enfermedad, sin darle tanta trascendencia al tema, pero sí apoyando pues a los trabajadores. Entonces esto es maravilloso. Quien lo quiera conseguir me escribe a mi correo electrónico, si quiere yo se los puedo enviar, o ingresan a la página de Fondo de Riesgos Laborales. Y ahí pues lo encuentran también. Son unos libros además muy bien elaborados, los desarrolló la Universidad Javeriana, les cuento, muy coloridos, muy didácticos, entonces son muy chéveres para tenerlos de consulta. Deben saber que la información que ustedes contienen, o que toda la información que se deriva del tema psicosocial, pues debe estar custodiada de la misma forma como se custodia una historia clínica ocupacional, ¿sí? O sea que debe estar en una IPS, en su empresa, pero bajo llave y con cadena de custodia a un médico o a un psicólogo, o en una empresa que se dedique a la gestión documental. De no hacerlo, señores, pues ya sabemos que nos exponemos a alguna de las multas establecidas en el decreto 472 del año 2015. Listo. Quiero dejar 15 minuticos, aunque me pasé, para la sesión de preguntas, porque me imagino que hay muchas. Gracias, Sandra. En efecto, vamos a dar inicio a la ronda final de preguntas. Les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer a través del micrófono haciendo clic en la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla, o pueden formular sus preguntas y comentarios vía chat. Antes de iniciar ronda de preguntas, vamos con nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. De esta manera cerramos
el sondeo. Iniciamos con pregunta de María Victoria Arango. ¿El comité de convivencia qué intervención puede tener en la prevención y promoción? ¿Listo? Entonces, voy a dejar esta presentación. El comité de convivencia puede actuar efectivamente en intervención primaria y puede hacerlo para manejo de resolución de conflictos, hablar de qué condición, que según el artículo 7 y 8 de la ley 1010, qué conductas tipifican el acoso, pero también es importante que la gente conozca qué conductas no tipifican el acoso. Entonces el comité te puede ayudar mucho en la medida en que pueda hacer capacitaciones de sensibilización, puede ser un comité activo, que lance tipsitos de convivencia, o sea, te puede ayudar a mejorar estas condiciones intralaborales, puede ayudarte en temas de relaciones sociales en el trabajo, y puede ayudarte en temas de relación con los colaboradores, digamos como en esas dos variables, a través de todo lo que se maneja en la ley 1010, pueden ser un comité muy activo y te puede ayudar mucho. La verdad, puede hacer una capacitación cada trimestre, un tipcito mensual, la verdad sí puede ayudar a mejorar las condiciones de relaciones interpersonales y convivencia en el marco del riesgo psicosocial, en el marco de la intervención primaria. Gracias, Sandra. Mucha gente pregunta, ¿cuánto es el mínimo de personal que se requiere en una empresa para tener que adoptar el comité? ¿El comité? Sí. Me hablan del comité de convivencia. Sí, hay que Todas formar... las empresas... A ver, dime, Miguel. No, dice, por ejemplo, Viviana, pero sé que muchas personas, Viviana pregunta, ¿hay que conformar comité para una empresa unipersonal? Pero sé que muchas personas dicen si hay 4, si hay 5, 10. Funciona igual que el COPAS, el comité de convivencia, ¿no? Si no cumplimos con el número de trabajadores, mínimo 10, entonces se tiene un vigía. Y para las empresas unipersonales, recuerden que a esa empresa le toca hacer todo, ¿no? Entonces soy el gerente, pero debe como de tener toda la documentación al día. Digamos que en términos de documentación debe estar planteado y en términos de rol o quien lo ejercite, pues es la persona que esté en la organización. Pero funciona, para el comité de convivencia, funciona exactamente igual, ¿no? Puedo que el COPAS, si no tengo el número de trabajadores para conformar un comité de convivencia, tengo un vigía. Continuamos con pregunta de Miguel Majul. La manera con mayor viabilidad para analizar el impacto de los resultados de los riesgos psicosociales es el indicador en porcentaje de afectación o las condiciones internas y externas sociales de las personas. Definitivamente el nivel de afectación para la mayoría. Recuerden que cuando evaluamos riesgo psicosocial, Miguel, nosotros evaluamos 27 variables. 16 variables intralaborales, 7 variables extralaborales y el estrés. De esas 27, yo debo poner en una categoría de mayor a menor cuál es la que genera mayor nivel de estrés y sobre esa hago la intervención. Miguel, espero haberte entendido y si no, porfa, si quieres por micrófono me vuelves a hacer la consulta, pero básicamente yo debo hacerla por lo que la mayoría, por el nivel de riesgo que puntúe más alto para la mayoría. Gracias, Sandra. Habilito el micrófono de Sandra Ginette Galindo, quien pide la palabra. Sandra, buenos días. Hola, Sandra, buenos días. Un segundo. Bueno, aparentemente Sandra se retractó. Vamos con pregunta de... nos pide la palabra también Sandra Patricia Restrepo. Sandra, buenos días. Sandra, bienvenida. Bueno, no tuvimos fortuna con el micrófono en este segmento. Vamos con Carlos Lara. ¿Es necesario realizar la batería de evaluación de riesgo psicosocial de forma anual o con qué frecuencia se debería aplicar? La resolución 2646 dice que la información se debe actualizar anualmente. 1, debo hacerlo anualmente porque la legislación así lo establece. Pero 2, porque las condiciones de trabajo cambian, ¿no?
las personas cambian, el clima laboral de la organización también cambia y por supuesto que cada individuo en su vida extralaboral y en su individualidad, pues también cambia. Entonces sí es importante hacerla cada año. Pregunta Orlando Miguel Ibarra. ¿Alguno de los riesgos psicosociales es causante de pensión o despido? Causante de pensión, entonces te hablo en los términos de cualquier peligro y enfermedad laboral, donde si la ARL, la Junta Médica Regional, Nacional, establece una pérdida de capacidad laboral por alguna gente asociada a algún agente de riesgo psicosocial, por supuesto, ¿sí? Por supuesto, y tiene el debido, debe hacer el debido proceso y debe manejarse igual como una hernia discal, como un marquito rotador, como un túnel del cardio. O sea, igual, y fíjense que según el decreto 1477 del año 2014, página 26, 27 y 28, anexo 4, menciona las 26 enfermedades derivadas del estrés, y sí, esa es la primera pregunta. La segunda era ¿qué? Orlando preguntaba que lo primero genera incapacidad, ¿cierto? ¿Pensión o despido? Bueno, el tema del despido, digamos, lo que te digo, pasa lo mismo que con todos los peligros. Si usted es un trabajador capacitado, formado, entrenado, que sabe que debe cumplir, así como el decreto ley 1072 establece la responsabilidad del empleador, también establece la responsabilidad de los trabajadores. Y si alguna de sus conductas asociadas al riesgo psicosocial, el trabajador no las está cumpliendo, no asiste, no se capacita, no, y yo como organización encuentro el argumento, pues seguramente, y más que el argumento, si en mi código interno de trabajo está establecido que no cumplir o no dar cumplimiento al riesgo psicosocial, no participar activamente es causal de despido, también lo puedo hacer. Pero esos son temas ya muy particulares de su reglamento interno de trabajo. Para la pensión, si no es con reglamento interno, eso es un tema de ARL, EPS, Junta Regional, Junta Nacional y Fondo de Riesgos Laborales. Sigue, Miguel. Miguel. Perdón, Milena, se me fue el audio un segundo. Pregunta, bueno, pregunta masiva también. ¿Qué tipo de actividades se pueden realizar para las condiciones laborales y para el estrés? ¿Cuáles podríamos poner como ejemplo? Uy, mire, una que me gusta mucho y que ha sido, si estuviéramos en otro año y en otro momento laboral, diríamos, haga una charla antiestrés y haga una rumboterapia y no sé qué. Pero está comprobado que eso no es lo que funciona en las organizaciones. Usted va a la rumba, va al masaje antiestrés, pero una vez eso desaparece al día siguiente, usted sigue con la misma condición, ¿cierto? Entonces, qué chévere esa pregunta y de lo que en lo que realmente tenemos que trabajar con los trabajadores, bueno, o manejar mejor con los trabajadores, es el tema de afrontamiento. A la gente hay que enseñarle, hay que ayudarle, hay que entrenarlos para que afronten cada situación, por difícil que ésta sea. Yo tengo que enriquecerlos de adentro hacia afuera. Definitivamente yo no puedo seguir como organización dándole pañitos de agua tibia a la gente, haciéndole una charla de cómo manejar el estrés, respire profundo, le traigo un spa o le hago una romboterapia. Eso no es lo que funciona es que el trabajador se conozca desde su interior, conozca su potencial, conozca sus limitaciones también y dónde están sus oportunidades de mejora y empiece a entender y empiece a desarrollar mecanismos, empecemos a entrenarnos para enfrentar cada situación, por difícil que esta parezca. Y entonces, no, que se me presentó, tengo que manejar la personalidad de este jefe que es así, pues aprendo a manejar la situación. Y no me enfermo, y no me desespero, y no entro en pánico, y no entro en depresión. Aprendo a manejarla. Entonces, mire, qué bonita pregunta, y yo realmente creo que donde tenemos que empezar a trabajar es en el afrontamiento individual.
en cómo aprendo yo a enfrentar, a afrontar cada situación, por más compleja que parezca. Y no vayamos muy lejos, trancón de Bogotá. Aprendamos a manejarlo, suena horrible en ocasiones. Hombre, aprenda que madrugando llegamos más temprano. Aprenda que andando en bicicleta, que andar en bicicleta es una opción. Que vivir más cerca donde trabaja también es una opción. Hay gente que dice, no, es que yo no me voy a vivir allá al lado de la empresa, lleva trabajando 15 años. Hace 15 años pudo haber mejorado su calidad de vida, pero no lo hizo. ¿Sí? Entonces, qué bonita pregunta y realmente trabajemos sobre el afrontamiento. Sandra, muchísimas gracias. Infortunadamente por cuestiones de tiempo no podemos seguir resolviendo en vivo, sin embargo en pantalla tiene el correo al que le pueden hacer llegar a Sandra las inquietudes. Sandra, en nombre de la Escuela Empresarial Latina Unipymes expresamos nuestro agradecimiento a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por la permanencia y atención. Nos reencontramos el próximo miércoles con la sesión ¿Sabe si su empresa sobrevivirá a la cuarta revolución industrial?, con el experto José David Rodríguez. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea un feliz día. Hasta pronto. Gracias, Miguel, y gracias a todos los participantes. Feliz día para todos.